Es una cuestión jurídica del Pleno, con lo cual por eso es el motivo por el que nos retrasamos. Ya podemos empezar. Yo creo que lo primero es expresar en nombre de la Corporación Municipal nuestro más sentido pésame a la familia de Tomás Santos, presidente de la Unión de Comerciantes, que ha fallecido la pasada noche. Ya hemos enviado nuestras condolencias, pero bueno, también aprovechando que estamos aquí reunidos en el Pleno, en nombre de toda la corporación, al que es presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés. Y empezamos con los puntos del orden del día. Estamos todos, ¿verdad? Sí, estamos todos. Y tenemos en primer lugar la aprobación del acta de las sesiones anteriores, que es la de fecha 2 de diciembre, el Pleno extraordinario. ¿Alguna cuestión? No, aprobamos. Muy bien. La parte resolutiva tenemos la información económico-financiera. El Pleno se da por enterado. En segundo lugar, también el enterado del decreto de alcaldía sobre modificación de delegaciones en el ámbito de mi competencia, en el sentido de delegar todas las materias relacionadas con Ciudad Saludable a la concejala responsable del área de Bienestar Social, Yolanda. El punto número 3 es un reconocimiento extrajudicial de créditos de la Fundación de Cultura por valor de 56.425,18 euros. Ya lo vio el Consejo de Administración de la Junta Rectora de la Fundación. ¿Alguna intervención? ¿Pasamos a votarlo? ¿Alguna intervención? ¿No? Lo votamos, pues. Votos a favor del reconocimiento, los del PSOE, los de Izquierda Unida y los de Foro Asturias. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, las del Partido Popular. Muy bien, pues queda aprobado. Reconocimiento extrajudicial de créditos, en este caso del Ayuntamiento de Avilés, por valor de 586.550,55 euros. También se vio ya en la Comisión de Hacienda. ¿Pasamos también a la votación? Sí. Votos a favor del reconocimiento, los del PSOE, los de Izquierda Unida y los de Foro Asturias. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, las del Partido Popular. Bueno, pues queda aprobado. El punto número 5 también es un enterado del cambio de denominación de la sociedad Aquagés como consecuencia de su reestructuración societaria y a partir de ahora se denomina Asturagua. El punto número 6 es una relación de puestos de trabajo y plantilla municipal. El 6 y el 7 son exactamente la misma cuestión. Son acuerdos plenarios, que es dejar sin efecto acuerdos plenarios que tienen que ver con estas relaciones. También está suficientemente conocido, ¿verdad? Lo votamos. ¿Votos a favor? Bueno, todos. Unanimidad, ok. Pues unanimidad en el punto número 6. Como consecuencia, también el número 7. Muy bien. El expediente 725-2005 sobre la zona de actividades logísticas, le propongo al Pleno que quede sobre la mesa este expediente de cara a un mayor estudio por parte de todos los grupos y fundamentalmente para evaluar también las consecuencias jurídicas y económicas de la decisión que en este aspecto se tomase. Votamos el que quede sobre la mesa. Se tiene, ¿no? Pues votos a favor de que quede sobre la mesa, los del PSOE e Izquierda Unida. Votos en contra, los del PP, abstenciones, las de Foro Asturias. Bien, pues queda sobre la mesa este punto, con lo cual tienen que prever los concejales que en los próximos días y probablemente antes del día 30 de diciembre convocaré un pleno extraordinario para abordar esta cuestión. Pasamos al punto número 9, que tiene que ver con la modificación, que ya es la aprobación definitiva de la ordenanza de recogida de residuos del Plan General de Ordenación Urbana. En este caso, me imagino que también por unanimidad será la aprobación definitiva, ¿verdad? Muy bien. Pues queda aprobada por unanimidad. Tenemos ahora que decidir sobre la urgencia
Primero, para incluir en el orden del día del Pleno, de autorización a la Fundación Metal de Asturias de una segunda hipoteca sobre el derecho de superficie de la parcela en la que está construido el edificio de la Fundación Metal. Se conoce el expediente en la Comisión, creo que de Hacienda, del pasado martes. Todos los grupos conocen que se dejó sobre la mesa el que la Fundación aportase documentación sobre garantía de tasación del bien que fuera superior, lógicamente, a la hipoteca que se pretendía autorizar a la Fundación Metal. Esa documentación se ha incorporado al expediente, está perfecta, con todos los informes perceptivos del Ayuntamiento de Avilés, con lo cual creo que primero votamos su inclusión como urgente en el orden del día, sobre todo para no demorar más la operación por parte de la Fundación Metal. Entonces, votos a favor de la urgencia, me imagino unánime. Bien. Y votos a favor de la autorización de hipoteca, también por unanimidad. Ok, perfecto. Pues con esto damos por concluido la parte resolutiva del Pleno. Pasamos entonces ahora a la parte de control, en la cual, en primer lugar, es resolución, dar cuenta de las resoluciones de este periodo. El punto número 3 es la moción de Izquierda Unida sobre el anteproyecto de la ley de reforma del sistema eléctrico. Entonces, tiene la palabra Izquierda Unida para explicarnos su moción y después pasamos al debate. ¿Hay alguna enmienda o algo por parte de alguien? No. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, sumarnos a lo expresado por la alcaldesa por el fallecimiento de Tomás Santos y las condolencias también del Grupo Municipal de Izquierda Unida a la familia. Voy a dar lectura a esta moción que presentamos relativa al anteproyecto de ley de la reforma del sistema eléctrico que tan debatido está ahora y tanto preocupa a la ciudadanía, estas continuas subidas de la luz. Bueno, y la exposición de motivos dice: el pasado mes de julio el Gobierno del Estado inició un proceso de profundos cambios normativos agrupados en la denominada reforma energética. Recientemente ha aprobado también el anteproyecto de ley del sector eléctrico que ha remitido a las Cortes para su tramitación urgente y entrada en vigor inmediata. No es aceptable que una reforma de la profundidad y alcance de esta, que modifica una ley vigente durante los últimos 16 años, se realice en apenas 4 meses sin transparencia ni una adecuada discusión con los agentes implicados. La reforma de la ley del sector eléctrico puede afectar muy negativamente a la comarca de Avilés y a nuestras empresas y a los avilesinos y avilesinas. La reforma nos afecta en 3 cuestiones de gran importancia. En primer lugar, la reforma va a tener un impacto negativo sobre la actividad económica avilesina. No nos olvidemos que en Asturias solo 3 empresas avilesinas, Alcoa, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, representan casi la mitad del consumo total de energía. Los elevados costes de la energía que se ven obligados a pagar en la industria española, muy superiores a la media de los vigentes en los países de nuestro entorno, un 35% y un 55% en Alemania y Francia respectivamente, perjudican seriamente su competitividad y provocan un elevado riesgo de cierre y de deslocalizaciones. En segundo lugar, la subida en los recibos castigará todavía más a los ciudadanos que atraviesan una situación económica vulnerable, agravando el problema de la pobreza energética, que se estima sufre ya un 10% de la población. Fenómeno este que muchos ayuntamientos tratan de atajar desde sus servicios sociales. Además, la reforma permitirá a las compañías eléctricas comercializadoras cortar el suministro eléctrico no solo a la ciudadanía, sino también a servicios que son esenciales, como bomberos, centros sanitarios, colegios, etc. En tercer lugar, la reforma va a suponer una fuerte y nueva subida. Ya lo hizo en un 60% en los últimos 5 años,
una subida del precio de la electricidad al aumentarse el término fijo de la misma. El coste de la electricidad siempre ha sido una parte relevante del presupuesto municipal, que además ahora se verá sujeto a periódicos ajustes previsibles siempre al alza. En Avilés actualmente ya nos estamos viendo obligados a aplicar un plan de ahorro energético que supone un drástico recorte en la iluminación de nuestras calles y vías públicas. Situación esta que está generando quejas constantes de los avilesinos por la falta de seguridad y las situaciones de peligro generadas por la escasa visibilidad. El conjunto de medidas impulsadas, ya aprobadas o en tramitación, pretende solucionar el déficit tarifario. El déficit tarifario es la deuda que el Estado tiene con las eléctricas, y pretende solucionarlo con el aumento de la recaudación mediante el crecimiento del consumo eléctrico y del recibo que pagan los consumidores, sin entrar a resolver problemas regulatorios de fondo ni limitar los beneficios caídos del cielo que reciben hace años nucleares e hidráulicas, cuya propiedad es de las grandes eléctricas. Ha modificado la estructura del recibo, aumentando el peso de la parte fija de la misma no asociada al consumo de energía y, por tanto, desincentivando el ahorro y la eficiencia en el consumo, suponiendo subidas de aproximadamente, decíamos cuando redactábamos esta moción, de aproximadamente un 10%, nos equivocamos, ayer veíamos que subía al 11%, un 10% en el consumidor medio con una potencia contratada de 5 kilovatios. El anteproyecto de ley del sector energético entra en contradicción con avances hacia la sostenibilidad, en concreto con la Ley 8/2013 de rehabilitación y la actualización del Código Técnico de la Edificación, que ha elaborado el ministro de Fomento para reactivar la economía y crear empleo a través del autoconsumo. La eficiencia y la rehabilitación energética de los edificios en cumplimiento de las directivas europeas de la eficiencia energética. Con esta reforma eléctrica será en la práctica inviable. Por último, hay que insistir en que esta reforma se ha preparado sin participación de los afectados, ni ciudadanos, ni administraciones afectadas, ni consumidores, ni empresas del sector, y con severas críticas tanto del órgano regulador, la Comisión Nacional de Energía, como la de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Por lo tanto, este Grupo Municipal eleva al Pleno las siguientes propuestas de acuerdo. Son 5. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés rechaza el anteproyecto de ley de reforma del sector eléctrico que ha aprobado el Gobierno. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés insta al Gobierno central a abrir un proceso de diálogo sobre la reforma eléctrica que cuente con la participación real de todos los agentes afectados, administraciones, consumidores y empresas. El Pleno del Ayuntamiento de Avilés insta al Gobierno central a introducir fórmulas permanentes de reducción de los costes de la energía que abonan las grandes industrias, con el objetivo de garantizar su competitividad y de evitar posibles riesgos de cierres y deslocalizaciones. Cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés insta al Gobierno central a aprobar un plan contra la pobreza energética que pasaría por aplicar el IVA reducido del 10% a la electricidad de uso doméstico, introducir un bono social que garantice unos consumos mínimos vitales para las familias en riesgo de exclusión social y prohibir el corte de suministro de luz durante los meses de invierno a las familias en crisis. Y quinto y último, dar traslado de este acuerdo plenario al Ministerio de Justicia. Nosotros ya hace unos días habíamos presentado una iniciativa de Izquierda Unida en el Congreso pidiendo prohibir por ley los cortes de luz, de agua y de gas a las familias necesitadas. Y bueno, ahí fue rechazado con los votos del Partido Popular. Yo no sé si el Partido Popular es consciente de las necesidades que están pasando las familias, que no pueden pagar la luz, que tienen dificultades para poder tener unas condiciones dignas de convivencia en casa. Y bueno, en ese sentido nosotros
pedimos al Pleno y al Partido Popular que se recapacite y que se vote, pedimos el voto favorable a esta moción. Gracias. Muy bien. Partido Popular, sí. Muy buenos días a todos. Me sumo a las condolencias por el fallecimiento de don Tomás Casado, presidente... Santos. Don Tomás Santos, perdón. Larga vida. Y nos sumamos a los difíciles momentos que está atravesando su familia. Bien, centrándonos en la moción, tengo que decir que una vez más el Pleno del Ayuntamiento de Avilés se convierte en un congreso bis, donde tenemos que hablar de leyes y de algo de lo que no tenemos competencias, y normalmente los partidos que traen mociones de este tipo, lo que no pueden ganar en el Congreso con los votos, pretenden ganarlo después en plenos municipales y a través de mociones. Ustedes saben que no es el procedimiento correcto ni razonable. Los españoles, en las últimas elecciones, le dieron mayoría suficiente al Partido Popular, tanto para formar gobierno como para poder decidir en poner en marcha cuantas reformas considere necesarias para mejorar la calidad de vida de los españoles. En ese trabajo están centrados nuestros diputados y nuestros dirigentes, y no lo están haciendo mal cuando 2 años después se empiezan a ver, aunque tímidamente, los resultados de esas reformas. Bien, centrándome en la propuesta que ustedes traen, que yo comentaba hace unos minutos con el portavoz de Izquierda Unida, que lo coherente sería retirar la moción una vez que esto ha sido tratado en el Congreso y que varios de los puntos ya hay un pronunciamiento de los representantes de los españoles en dicho órgano, en el Congreso de los Diputados, que es donde se toman las decisiones para poder modificar leyes estatales como esta. Bien, y ahora, de forma bastante resumida, voy a expresar, digamos, las líneas básicas que han motivado al Gobierno de España y al Ministro de Industria a poner en marcha esta reforma del sistema eléctrico. Y aunque a usted le parezca que esto no hay prisa, el ministro y el Gobierno de España piensan todo lo contrario, que hay prisa y que es urgente modificar el sistema para corregir la forma en que está funcionando hasta la fecha. Esta reforma, este proyecto de ley del sector eléctrico, de alguna manera, da estabilidad al sistema eléctrico y evita la generación de déficit de tarifa. Recordarle que a día de hoy se supera con creces los 26.000 millones de euros de déficit tarifario. Establece la regulación básica del sector con el fin de garantizar el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al menor coste posible. Asegura la sostenibilidad económica del sistema y permite una competencia efectiva en el sector eléctrico. Por otro lado, fija el marco necesario para resolver el problema del déficit de tarifa y evitar que en el futuro puedan producirse desequilibrios financieros como el ocurrido durante la última década. Aumenta la protección del consumidor e instaura un régimen de retribución de las actividades con criterios objetivos y homogéneos que aseguran a los agentes una rentabilidad razonable a sus inversiones. Por otro lado, esta reforma, digamos, global se basa en un nuevo régimen de ingresos y gastos que garantiza la corrección de los desequilibrios y una regla de estabilidad financiera que evitará la aparición de nuevos desajustes. Se limita la introducción de nuevos costes sin el necesario aumento equivalente de los ingresos. Esto más o menos quiere dejar claro que frena la generación de déficits tarifarios. Rentabilidad razonable. Se establecen los parámetros que aseguran una rentabilidad razonable para los proyectos empresariales regulados,
cumpliendo el doble objetivo de reducir costes y asegurar la rentabilidad. Introduce herramientas de flexibilidad con el fin de adaptar las retribuciones a las necesidades del sistema. La ley aumenta la protección del ciudadano y eleva la competencia, estableciendo medidas para fomentar la capacidad de elección del consumidor, agilizar el proceso de cambio de compañía y se simplifica y clarifica la factura eléctrica. Y, por último, permítanme hablar un poco del bono social. La norma establece la creación del bono social para los consumidores vulnerables de acuerdo a determinadas características sociales, de consumo y de poder adquisitivo. Y también se crea el precio voluntario para el pequeño consumidor, viene a sustituir hasta lo que ahora conocíamos como la TUR, la tarifa de último recurso, que será el precio máximo de referencia al que podrán contratar la mayor parte de los consumidores domésticos. En resumen, el déficit que tiene previsto el Estado de destinar a la aportación de la reforma eléctrica pretende no incrementar el déficit público porque los males serían mayores. El déficit de 2013 es excepcional, se asume como fruto del compromiso de España con la reducción del déficit público, piedra angular de la política económica del Gobierno que ha permitido que evitemos, entre otras cosas, el rescate. El Gobierno de España ha hecho un enorme trabajo reduciendo el déficit eléctrico al disminuir costes de transporte, costes de distribución, disminuir también los costes de las actividades de generación eléctrica en los sistemas insulares y extrapeninsulares, y también se ha modificado un sistema de incentivos a la energía porque era prácticamente insostenible. Sin estas medidas, el déficit estructural hubiera sido de 10.000 millones de euros más, lo que habría obligado a subir la luz un 42%. Al aumentar el déficit titularizado, también suben los costes de amortización y emisión de ese déficit. Es por eso que el Gobierno debe subir levemente los peajes de acceso que financian esta partida. La parte que le corresponde al Gobierno de subida de la luz se fija en un 2% frente a un 12% que habría subido si no se tituliza el déficit. Este 2%, que afecta más o menos al 50% del recibo, estamos hablando de que la subida aprobada por el Gobierno es el 1%. El resto, como bien usted sabe, es fruto de la subasta de la energía eléctrica del día de ayer y que, sin perder un minuto, el Gobierno de España dio las instrucciones precisas para que se analizaran las posibles irregularidades de esa subasta. A lo largo de esta madrugada, la Comisión Nacional de la Competencia estuvo analizando en qué condiciones se dio esa subasta y ante la, al detectar algunas irregularidades en cuanto a concurrencia, transparencia, etcétera, repito, esta madrugada la Comisión ha invalidado esa subida. La Comisión no anula, pero sí invalida esa subida e informa al Gobierno que ahora tiene que tomar una decisión en función al dictamen que ha emitido la Comisión Nacional de la Competencia. Con lo cual, en estos momentos, el primero que rechaza esa subida de la luz es el Gobierno de España. Y yo, como no puede ser de otra manera, desde el Grupo Municipal del Partido Popular rechazamos esa subida, sobre todo si se ha dado en unas condiciones poco claras que no se corresponden con lo que se esperaba más o menos en función de los parámetros de mercado. Así que yo creo que la noticia hoy no es que la luz sube un 12%, sino la noticia hoy es que el Gobierno invalida esa subida. Hay mecanismos legales para proceder a dar una solución al problema que se plantea. Esos mecanismos legales pasan por por aminorar de manera bastante significativa esa subida. Y, en principio, repito, yo creo que estamos en un debate en el que podemos cada uno defender su postura, pero que está un poco fuera de contexto, señor Cueli.
Usted bien sabe que las leyes estatales se debaten en el Congreso y los partidos fijan posición en función de su representación y los votos que tienen se sacan las leyes adelante. El Partido Popular en esa línea está, trabajando día a día por mejorar la calidad de vida de los españoles. Hace 2 años España estaba contra las cuerdas en una situación dramática con una prima de riesgo de la que hablaba todo el mundo por encima de los 600 puntos y al borde del rescate. El rescate iba a producir unas condiciones muy duras para los españoles. 2 años después no hablamos de rescate, no hablamos de prima de riesgo y 2 años después se empieza a hablar de que están mejorando la situación económica. Y eso no solo tenemos que agradecérselo al Gobierno de España, al Gobierno del Partido Popular, tenemos que agradecérselo a los españoles, asturianos y avilesinos que han sufrido las consecuencias de esta tremenda crisis por no haber tomado las decisiones políticas adecuadas en su momento. Así que termino diciendo, como es lógico, nosotros vamos a rechazar la moción de Izquierda Unida. Muchas gracias. Sí, hace un ruido, sí. ¿Hay algún problema con el sonido, no? ¿Tenéis algún problema ahí? Vamos a seguir, vamos a intentarlo, sí. Pablo, sí. Muy buenos días, señor alcaldesa. Y buenos días a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, desde el Foro nos sumamos a las condolencias por la muerte de Tomás Santos y enviamos desde aquí un abrazo fuerte y todo nuestro cariño y nuestro apoyo a la familia en un momento tan duro como este. Pasando a debatir ya la moción sobre las tarifas eléctricas, voy a ser muy breve y de toda la argumentación y el discurso del señor Álvarez comparto más bien poco o nada, salvo una cosa que dijo entre medias, que es que las leyes estatales se debaten en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Con lo cual entiendo que en aras de no replicar aquí un congreso que ya se está produciendo en estos días y se ha producido recientemente en el Congreso de los Diputados, se producirá en el Senado, volverá al Congreso, todos sabemos cómo es el procedimiento. Y habida cuenta de que nuestro representante en las Cortes, o nuestra representación en las Cortes ya ha manifestado la intención de voto contrario a esta reforma, evidentemente el voto de Foro Avilés en el día de hoy a la propuesta de Izquierda Unida es un voto a favor de esta moción que recrimina la actitud del Gobierno de España en relación con las tarifas eléctricas. Nos parece que va a incrementar la presión que las familias y las empresas van a tener que sufrir en cuanto a sus tarifas eléctricas y creemos que es una estrategia totalmente contraria a lo que Foro cree que hay que hacer. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable a esta moción. Nada más. Muy bien. Luis Ramón. Pues no rechazar nunca un debate. Es decir, nos gusta y nos encanta debatir. Y hemos debatido temas locales, lógicamente, hemos debatido temas regionales y hemos debatido temas nacionales cuando el Partido Socialista estaba en la oposición habitualmente, sin que eso hubiera supuesto ningún problema, porque entendemos que en este pleno, que tiene 2 funciones, como todos los plenos de los ayuntamientos, una función orgánica de ejecutiva de toma de decisiones y una también deliberativa. Y yo creo que hoy más que nunca sobra la explicación de por qué se trata esta moción en el pleno, porque me parece que es completamente oportuna, porque no sé si lo saben, pero hoy en la calle la gente no está hablando de otra cosa. Con lo cual es mucho más razonable que el Pleno del Ayuntamiento haya coincidido esta moción y que tengamos hoy de debatir sobre algo que preocupa a los ciudadanos, que preocupa a las administraciones en cuanto a que de esta subida supone que tienen las administraciones que tienen que detraer fondos de otros servicios que prestan a los ciudadanos para pagar los recibos de la luz también de las instituciones públicas. Vamos a explicar, o voy a intentar explicar, por qué el Partido Socialista aprueba esta moción y rechaza la aprobación de esta ley.
Es decir, entendemos que España tiene un problema energético que hay que atajar y que los anteriores gobiernos han evitado el tomar las riendas, y en otros momentos en los que en el Congreso no había mayorías suficientes. Yo recuerdo el libro blanco elaborado por el Gobierno socialista en el año 2005, que no llegó a tramitación al no tener los apoyos suficientes para poder salir una reforma, como nosotros la entendemos, que debería ser del sistema eléctrico. Y la legislación actual que tenemos proviene del año 97, del Gobierno de José María Aznar, y que tiene varias cuestiones que entendemos que esta ley, que ayer se debatió y se aprobó en el Congreso, debería de haber tenido en cuenta. La primera es una ley que tenga un apoyo social y un apoyo político más allá de los votos que el Partido Popular tiene en el Congreso. Para la elaboración de esta ley, para los únicos a los que se ha consultado es a las eléctricas, para que con esta ley estuvieran cómodos. Tema que además han denunciado todos los grupos en el Congreso porque entienden que ha sido así y no se ha tenido en cuenta su opinión. Es una ley que además entendemos que va a provocar subidas brutales en el recibo, y que además entendemos que una de las cuestiones fundamentales que debería de haber atacado es el oligopolio existente en el mercado energético. Oligopolio evidente ayer, por fin, para el ministro Soria, que ayer pareció que vio la luz, y justo después de aprobar una ley anunciaba reformas para poder atajar eso. La pregunta es, ¿por qué no lo atajó en la ley que llevó al Congreso? ¿Por qué no planteó medidas que impidieran que este mercado, que es un no mercado? Es decir, no hay ningún mercado en el mundo en el que el precio suba cuando baja la demanda. Es imposible, no responde a ninguna ley de mercado. Es un mercado regulado que da prioridad a las compañías eléctricas. Entendemos también que es un error que los ciudadanos paguen el déficit tarifario a través de las subidas de los peajes. Y entendemos que es un error por dos cuestiones diferentes. La primera, porque el peaje fija un pago sobre la parte fija de la factura, no sobre el consumo. Es decir, es completamente irracional que las personas que consuman más o que consuman menos paguen el mismo peaje inicial. Es incomprensible, además, que no se establezcan medidas medioambientales que fomenten el bajo consumo, ya que todo lo contrario, es decir, se prima el consumo, ya que estamos en una época en la que hay una baja actividad, ha disminuido la cuantía de los megavatios que se consumen en España, y lo que se propone con esta ley es todo lo contrario a lo que está dirigiendo al resto de países europeos. Aquí lo que se prima es un consumo alto de la energía. Entendemos además que acaba con un sector que era innovador, que era pujante y que era además un sector que era puntero en el mundo, que era el sector de las renovables. Y en esto conecto con otro punto, que es muy importante, que además está referido en la moción, que es la importancia que estas decisiones, la importancia que el coste energético tiene para las empresas. Hay muchas empresas que en su momento decidieron invertir en sistemas de renovables, en sistemas de cogeneración, y que ahora el Gobierno penaliza con incrementos en los peajes, de manera que esas empresas no van a poder seguir utilizando, según unos criterios económicos que les hicieron acometer esas inversiones, seguir utilizando esa energía. Las empresas españolas pagan de media un 18% más que las empresas de la eurozona, y pagan un 30% más que las empresas de Alemania. Las empresas tienen dos costes, dos grandes costes importantes. Uno es el coste salarial y otro es el coste energético. Estamos hablando de empresas que producen, como son las empresas que tenemos en la comarca, y por lo cual esta moción es, si cabe, todavía más oportuna el poder debatirla aquí. Los costes salariales, el Gobierno ha permitido que las empresas produzcan lo que llevan produciendo a lo largo de todo el año 2012 y el año 2013, que es una bajada lineal, constante, que nunca se había producido desde que el INE existe, de un 3% en los salarios. Esa es una
capacidad que el Gobierno ha brindado a las empresas, quitando capacidad a los representantes de los trabajadores de negociación y de presión para mantener equilibrados los costes salariales y el nivel de los salarios en España. Y, sin embargo, para favorecer, entendemos, a las eléctricas y bajar ese déficit tarifario, se penaliza a las empresas con ese incremento de los peajes y con unos incrementos en el precio de la energía que no van en relación con el nivel europeo. Es decir, si a las empresas grandes, a las empresas que producen, las empresas que necesita el país para salir adelante y, sobre todo, esta comarca, se les penaliza el coste y se incrementa el coste hasta el punto de no hacerlas competitivas en cuanto al coste de la energía para la producción, ¿de qué manera entiende el Gobierno del Estado que se va no a generar empleo, sino a mantener el empleo que existe y muchísimo menos? ¿Por qué el Gobierno del Estado brinda a las empresas la capacidad de bajar los salarios para compensar el precio de la energía que les está costando? Y aquí, en esta comarca, tenemos ejemplos escabrosos sobre eso. Entendemos, además, que esta ley que se aprobó debería de haber quitado la capacidad a las empresas energéticas de poder realizar, sin la aprobación de ninguna administración, el corte del suministro de bienes que entendemos que son de servicios imprescindibles para la ciudadanía. Entendemos también que ha rebajado y que va a rebajar el bono social que hasta ahora cubría también a 3 millones de hogares, haciendo más importante el número de personas que están en lo que se viene denominando la pobreza energética. Y entendemos además también que se elimina cualquier capacidad de poder llegar al 2050 dentro de la hoja de ruta energética de la Unión Europea, dentro de los sistemas de capacidad, de independencia, de equilibrio ecológico y medioambiental que otros países de la Unión Europea, como Francia, como Alemania, que ya lo hizo en el 2010, como Inglaterra, que lo está iniciando ahora, están modificando cuál es su estructura energética para poder converger en ese año 2050 a partir de la consabida poca independencia energética que tiene el continente. Entendemos además que esta, y para terminar, no es una ley energética. Es decir, esta no es una ley energética que vaya a abordar las raíces de los problemas. Esta es una operación financiera que lo que busca es trasladar a los ciudadanos el pago de ese déficit tarifario, bien a través de los peajes de la factura, como ocurrirá posteriormente a la aprobación de la ley, bien como ocurrió justo antes de la ley, en el mes de octubre, trasladando ese déficit tarifario a los presupuestos generales del Estado. ¿Qué entendemos que tiene que cumplir una ley? Entendemos que tiene que haber un gran acuerdo donde estén las eléctricas, donde estén los consumidores, donde estén las empresas y después de un largo debate de cuál tiene que ser el modelo energético del Estado. Entendemos también que tiene que haber unos nuevos sistemas de tarificación que penalicen lo lógico, que es penalizar el consumo y no el ahorro, como ocurre con esta ley. Y además, retirar a las empresas la capacidad de corte de estos servicios esenciales y establecer una estrategia que nos permita converger con Europa en el mismo sentido que están haciendo los países de nuestro entorno. Gracias. Pues iniciamos un segundo turno. Cueli, sí. Vamos a ver, yo creo que en el tema de mantener un diálogo, de mantener para sacar adelante una ley, solamente ha quedado fuera las eléctricas y el Partido Popular, que es prácticamente lo mismo, y porque todo el arco parlamentario constituyeron una plataforma donde se comprometen, en cuanto haya una mayoría suficiente en el Pleno, derogar esa ley, igual que van a derogar la de la LOMCE, que son leyes autoritarias de la mayoría a la que eluden, que le dieron los ciudadanos, pero no para hacer lo que están haciendo. Esta ley, este debate de aquí, de este Pleno, únicamente cree el Partido Popular, y seguramente que no muy convencido, que está fuera de contexto, porque ¿a quién se le ocurre pensar de que esté fuera de contexto un debate que los ciudadanos acaban de despertarse
durante este año, durante este último año, se le subió el recibo de la luz 3 veces. 3 veces. Ayer un 11%. Veremos a ver en qué queda, porque el ministro Soria, lo mismo que no sabía que iba a subir el 11%, tampoco va a saber en qué quedaba, porque pinta lo que pinta. El ministro Soria tiene que obedecer a sus superiores, ¿Y quién es el superior? ¿Quién marca las políticas nacionales? Los oligopolios, las oligarquías. Voy a darles el teléfono de un dirigente boliviano que dice: las políticas no me las marcan ningún... Yo no vine aquí para que me marquen las políticas las oligarquías. Aquí le marcan las políticas los oligopolios al gobierno. Y luego dice Constantino que les dieron mayoría para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo casi que vamos a traer una moción aquí para que cojan vacaciones indefinidas. Porque decir que están mejorando la calidad de vida de los ciudadanos cuando un hogar español medio pagaba no hace mucho 360 euros, en 2003, ahora paga el doble, el 105%, se le subió la factura, el 105%. Que quieren garantizar la sostenibilidad de las empresas, beneficios de Endesa, 1.114 millones de euros. De Iberdrola, 1.728. De gas natural, 780.000, etcétera, 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 etcétera. En 10 años ganaron 140.000 millones de euros. ¿Sabe cómo se garantiza la calidad de vida de los ciudadanos y los derechos humanos? ¿Sabe cómo se garantiza? Haber votado en el Congreso cuando Izquierda Unida propuso prohibir los cortes de luz, propuso una tregua invernal, propuso un bono social, propuso un plan contra la pobreza energética. Votaron ustedes que no allí. ¿Cómo no vamos a traer aquí y cómo no vamos a debatir todas estas cosas si ustedes están alejados de los ciudadanos? Están alejados de los ciudadanos. Y ahora voy a entrar en lo que es la tarifa, en lo que es el déficit tarifario. Nosotros lo llamamos una estafa. Una estafa. Se debería de hacer una auditoría del déficit tarifario. También votaron que no. No les interesa saber si se vota o si es real esos 30.000 millones de euros o 26.000 que vamos a tener que sacar del bolso, y pasar frío en casa, pasar hambre, todo ese bienestar social y calidad de vida que le garantiza a la ciudadanía el gobierno del PP. Es un déficit tarifario y un invento contable de un efecto perverso y fraudulento inventado por el Partido Popular. El Partido Popular de Aznar en el 1997. Ahí empezó todo este tinglao. Bueno, todos sabemos dónde está ahora José María Aznar, a salario mínimo interprofesional en Endesa, 200.000 euros. Es una estafa, una auténtica estafa y un invento que partió cuando se liberalizó todo el sector eléctrico. A partir de ahí mandan quien manda. Manda las eléctricas, manda Iberdrola, manda Endesa, manda ellas. Ya vemos cuando se entera el ministro de Energía de lo que va a subir la luz. Estuvo diciendo que subía el 2%. Luego que el 1,3, el 2, el 4, el 5, y al final se despierta y dice el 11. Dice, no acerté. Bueno, pues todo eso, además, ya se dijo aquí que vamos a ver, esta subida, que es, España tiene la luz más cara de la tercera
o cuarta luz más cara de Europa. Y eso va en contra de nuestras empresas. Va en contra de nuestras empresas. Solamente Irlanda tiene el precio de la luz más cara para las empresas que España. Es que esto y tirar a salvar solamente los beneficios de las multinacionales, de las compañías eléctricas y no pensar en los ciudadanos. De todas formas, yo sé que no van a ser sensibles a esta preocupación que hay en la calle, a ver de dónde quito para poder pagar el recibo de la luz, para pagar esos sueldos y para pagar esos beneficios a las multinacionales, que esa preocupación que tienen los ciudadanos, ustedes nunca la van a tener, esa sensibilidad. Y por tanto, no voy a intentar convencerle de que vote a favor, pero tengan en cuenta que la mayoría que tienen ahora, se la dieron los ciudadanos en base a un programa y no decía nada de esto. No hagan más reformas, cojan unas vacaciones, ya les diré yo cuándo tienen que volver y nada más. Gracias. Segundo turno, Partido Popular, Tino, sí. Bueno. Buenos días de nuevo. Mire, señor Cueli, nada más alejado de la realidad. En modo alguno podemos aceptar que estamos alejados de los ciudadanos cuando esos ciudadanos españoles, de manera mayoritaria, nos han dado su confianza para gobernar. Porque si el Partido Popular está alejado de los ciudadanos, ustedes están en la estratosfera. Están muy lejos de tocar gobierno, y lo saben. Como están muy lejos de tocar gobierno, pues... Estaba muy tranquilo. Después, por otro lado, dijo esa tontería de que mandan las eléctricas. ¿Cómo se puede aceptar que mandan las eléctricas cuando, entre otras cosas, esta ley introduce lo que se llama rentabilidad razonable? Esa rentabilidad razonable estará ligada a la cotización del bono a 10 años de la deuda del Estado y que si fuera aplicable en estos momentos estaríamos hablando de una rentabilidad razonable del 7,5% frente a los enormes beneficios que el Gobierno de Zapatero concedió a las renovables. Así que las eléctricas, o al menos una parte de las eléctricas, no pueden estar muy contentas con este planteamiento. Y por otro lado, mire usted, el anular la subasta que se ha producido ayer es la primera vez que se produce en las 24 subastas realizadas desde el año 2007. ¿Cómo puedo aceptar que este ministro puede estar coaccionado con las eléctricas con estos planteamientos que le pongo yo encima de la mesa? En modo alguno, señor Cueli. Y mire bien, mientras ustedes, desde Izquierda Unida, trabajan en desgastar al Gobierno, que es a lo que dedican su tiempo, el Partido Popular sigue trabajando en solucionar los problemas de los españoles. Y hoy toca sacar adelante una reforma para poder contar con un sistema eléctrico sostenible en el tiempo, porque el déficit tarifario no lo inventó el Partido Popular. El déficit tarifario llega desde el momento en que se ponen en marcha otras fuentes de energía eléctrica fuertemente subvencionadas, muy por encima de la rentabilidad razonable que deben de obtener y que el Gobierno del señor Zapatero animó a poner en marcha. Y se equivocaron. Y esto no es una frase del Partido Popular. Creo que la dijo recientemente el señor Solbes. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado en no tomar las medidas necesarias a tiempo. Y hablando del mercado energético, entre otras cosas,
A eso se refería también el señor Solbes. Pues bien, ahora tenemos que pagar los platos rotos. Los 26.000 millones de euros de déficit, mire usted, si mal corresponden al Partido Popular, tiene que asumir 3.600 millones de euros a día de hoy. El Partido Socialista, en sus años de gobierno, tiene que asumir 22.500 millones de euros de déficit. La subida de la luz, el Partido Popular en 2 años tiene que asumir la suma de todas las subidas, un 11%. Por primera vez en el gobierno del Partido Popular hay 2 subastas con bajada de precio. Sin ir más lejos, en abril de este año, el 6,7% de bajada del precio de la luz. Durante los gobiernos del Partido Socialista, la luz subió un 67%. ¿Dónde estaban ustedes entonces, Cueli? Tocando moqueta en el sillón y diciendo que sí a lo que les planteaban tanto en Avilés como socios de gobierno. ¿De qué me habla usted ahora? ¿Dónde estaban ustedes? Pues por eso, señor Huerga, considero un poco una actitud un tanto de cinismo político culpar en estos momentos al Partido Popular de todos los desastres del sistema eléctrico, de lo mala que es la ley, y no asumir ustedes, por lo menos, la cuota de responsabilidad que han tenido como gobierno en 8 años de no haber desarrollado las medidas necesarias para poner orden. ¿A dónde nos conducía las propuestas del Partido Socialista respecto a las renovables y esas primas de bonificación muy superiores a la rentabilidad normal que debían obtener esos empresarios en lícita competencia? Nos conducían al desastre. El sistema era insostenible. Por eso lo recalqué en mi primera intervención. Lo urgente y responsable del Gobierno de España en poner en marcha esta modificación a través de una nueva ley del sistema eléctrico cuanto antes. Y eso es en lo que trabaja el Gobierno de España. Y mire usted, volviendo al señor Cueli, en cuanto que no conectamos con la sociedad y no buscamos solución a sus problemas. España, por primera vez en los últimos años, empieza a tener un reconocimiento internacional a las medidas que está tomando, a las reformas que ha puesto en marcha para mejorar la situación económica y con eso mejorar la situación de muchas familias. La mejor política social que puede hacer un gobierno es la de crear empleo. Y en eso hay un reciente reconocimiento de la OCDE en el que avala la reforma laboral española como instrumento clave para impulsar el crecimiento. Ha frenado la destrucción de empleo por primera vez desde 2007, ya hay 100.000 parados menos que el año anterior. Ha permitido crear 25.000 nuevos contratos indefinidos al mes, cifra que aumentará con las medidas de apoyo a emprendedores y a empleo joven. Ha reducido la duración de los periodos de desempleo, impulsando el contrato a tiempo parcial como importante vía de inserción al mercado, y ha flexibilizado el mercado laboral, ya que aporta mayor dinamismo en el mercado y reduce su segmentación. Ha contribuido a que el despido sea el último recurso gracias a los cambios introducidos en los convenios colectivos. Y esto tiene un reconocimiento por parte de la OCDE de hace unos días. Pues bien, repito, la mejor política social que puede hacer un gobierno es la de crear empleo. Y en esa línea trabaja el Gobierno de España, en poner en marcha todas las reformas necesarias para mejorar el funcionamiento de la economía. Y no sé si les parece mal, no sé si les molesta, no sé si ustedes se sentirían más cómodos cuanto peor fuera esto, cuanto peor, mejor. Pues no, mire, el Gobierno está en la buena línea. No estamos conformes con los resultados, no estamos conformes. Hay que seguir trabajando por mejorarlos, pero por lo menos se empiezan a recoger los frutos de las reformas puestas en marcha. Muchas gracias. No. Luis, sí. Eso. Está usted, Tino,
estás, Tino, en el discurso del PP de ayer antes de la 1 de la tarde, que era echarle la culpa a Zapatero. Ese duró hasta la 1 de la tarde, porque claro, la bola fue creciendo tanto, era tan grande el ridículo, cuando por la tarde había que ir a aprobar una ley que iba en beneficio de quien estamos hablando, que hubo que cambiar el paso. No se cambió muy ágilmente el paso del Gobierno. Es decir, ya nos está acostumbrando últimamente a que el paso parece más de un elefante que la gacela que nos anunciaban en las elecciones. Pero, claro, el ridículo era tan grande que al final, en vez de apuntar a Zapatero, tuvieron que apuntar a las eléctricas. Porque, claro, era evidente. Es decir, era evidente que había que suspender esta subasta, porque el ministro debía de ser el único que no lo sabía, pero los que saben de esto conocían que el precio en el pool de la energía venía aumentando. Cuando la media rondaba los 50 euros, estaba en torno, el mínimo era de 70 y llegando a los 90 euros en los días previos. Con lo cual, todos los que saben de esto anunciaban una subida del 11%, que parece que el único sorprendido fue el ministro. Menos mal que Rajoy desde Bruselas ayer dijo: tranquilos, lo arreglaremos. Eso ha calmado al país, ha calmado a las redes sociales y lo que parece ahora que el Gobierno pretende plantear es que la culpa es de las eléctricas con las que hemos pactado la ley y que el Gobierno va a venir a salvar a los ciudadanos y nos planteará una subida entre el 5 y el 7% y los ciudadanos aplaudiremos por las calles la brillante gestión del Gobierno de Rajoy. No va a colar. Ya se lo digo ahora, no va a colar. Si esa es la pretensión, no va a colar. Estaría bueno que el ministro no suspendiera esta subasta. Es cierto, es la 24ª o 25ª, pero es que nunca había habido semejante escándalo con una subida tan grande. Nunca se había producido una subida de este calibre y menos en una situación como la situación en la que vive el país. Decía usted que el ministro, sin perder un minuto, el ministro perdió bastante más de un minuto. El ministro perdió los pantalones, porque han sido tantas las contradicciones del ministro que en la campaña electoral anunciaba que iban a reformar el mercado energético, que iban a eliminar los peajes, que no se iban a subir los peajes. Eso en la campaña. Después del consiguiente discurso de la herencia, a primeros de este año, a finales del año pasado, el ministro decía que este año no iba a haber déficit tarifario, que iba a conseguir que no existiera el déficit tarifario. Y han propuesto que ese déficit tarifario lo paguen los presupuestos generales del Estado, es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque son 3.600 millones de euros. Y anunciaban además que con esta ley se iba a acabar esto de las subastas, que se iba a promover la competencia. Bueno, ayer el ministro anunciaba que tenía que haber reformas sobre la ley que reforma el mercado energético. No parece nada serio. Y mire, dice usted que la culpa es de Zapatero. Vale, bien, aceptamos barco. Nosotros estamos en la oposición. No tuvimos mayoría absoluta los últimos 8 años. Ustedes la tienen ahora. Aprovéchenla para hacer lo que hay que hacer. No miren hacia atrás. Llevan 2 años en el Gobierno. Aprovechen la mayoría absoluta que tienen para hacer lo que la ciudadanía les está pidiendo. Y es que modifiquen este sistema que tenemos que nos lleva a la ruina, a los ciudadanos, a las empresas y al país. Y les recuerdo que esta legislación que tenemos actualmente parte del año 97, parte de Aznar, de aquel milagro económico que ustedes decían del mejor presidente de la historia de España, que nos dejó, y de momento hemos descubierto, 2 burbujas. La primera, la inmobiliaria, que la estamos sufriendo y la estamos pagando todos los ciudadanos a través de los rescates a las diferentes bancas. Esas bancas que ustedes habían saneado y que hemos visto cómo hace poco, después de que ya sepamos que de los presupuestos generales del Estado no van a volver los 40.000 millones invertidos, vemos cómo hay gente que está haciendo grandes negocios, como en Galicia, donde el presidente se empeñó en tener un gran banco gallego que fuera la proa de una comunidad pujante. Después de haber invertido 9.000 millones de euros, llega un banco venezolano, y lo compra por 1.000 millones de euros. Esos 8.000 millones de euros no los pierde el banco, ni los pierde el Gobierno, los perdemos todos los españoles y ya los hemos perdido para siempre.
Pero además, quiero decir, además de esa burbuja inmobiliaria, nos dejó una burbuja energética. Porque decir que el déficit tarifario empieza con Zapatero es insultar la inteligencia. Y esto sí que es un ejemplo de cinismo político. Usted sabe perfectamente cuál era el déficit tarifario que ya dejó Aznar cuando afortunadamente los españoles le dijeron que tenía que abandonar el gobierno. Usted sabe por qué se produjeron las subidas del precio de la energía en los gobiernos de Zapatero, ya que no había la suficiente mayoría para modificar el mercado energético. Esas subidas se produjeron para aquilatar ese déficit tarifario que partía de la legislación del 97. Y sí, España apostó por las renovables, por lo mismo que ahora está apostando otros países de la Unión Europea. Y no se nos caen los anillos en reconocerlo. Se consiguieron 3 cosas. La primera, adaptarnos al modelo europeo que tienen otros países y frenar la dependencia energética del país. Segundo, crear un modelo pujante que era puntero a nivel mundial. Aquí los tenemos. Usted sabe bien de qué estoy hablando. Aquí se cargan esas torres eólicas que aquí se desarrollaron y aquí se producen para enviarlas a otros países, entre ellos, fíjese, a países tan atrasados como Dinamarca o Estados Unidos, porque aquí se generó que hubiera esa industria y en concreto en esta comarca, de la que deberíamos sentirnos satisfechos y no todo lo contrario que parece que es lo que usted está diciendo. Y se pusieron las bases para llegar en el futuro a que el país no tuviera la dependencia energética a la que nos condena esta ley y a futuras subidas que vendrán con esta ley que propone el Partido Popular. Pero además, es que, quiero decir, con cierto descaro, sin ponerse colorado, el portavoz del PP, que yo sé que el pancho que torea es difícil, pero yo lo hubiera hecho con un poco más de discreción. Porque decir que los resultados de las reformas del Gobierno se están notando, es que yo no escucho los vítores en la calle. Es decir, es que desde que gobierna el Partido Popular, que ya van 2 años, ya el tema de la herencia ya la van agotando, cualquier familia ya la hubiera agotado, la tasa de paro ha aumentado del 22,85 al 26%. Hay 630.000 personas más en el desempleo. Se ha destruido 1.300.000 empleos. Los salarios han bajado una media del 3% en el último año. Ustedes que venían a reformar el sistema público y que venían a acabar con el déficit, han pasado el déficit del Estado del 9,4 al 10,6. La deuda pública ha pasado del 69% al 94%. La deuda pública. No han dejado de recortar y la deuda ha pasado del 69% al 94%. Pero además, junto a eso, han iniciado lo que son la pérdida de derechos sociales y la pérdida de derechos laborales para todos los españoles. Han abaratado el despido, han hecho el copago farmacéutico, han disminuido las becas, han devaluado las pensiones, han iniciado una estrategia social, ideológica, en diferentes leyes que todo el arco parlamentario se ha puesto de acuerdo para decidir que en el momento en el que el PP pierda la mayoría absoluta, esas leyes se van a derogar. Y entre ellas están la ley del aborto, la ley de la justicia, la ley de educación. Y la solución que plantea el Partido Popular cuando los ciudadanos protestan contra estas reformas, contra esta contrarreforma ideológica que sería propia de Margaret Thatcher en los 90, la solución que plantea el PP es comprar tanquetas con chorros a presión para distribuir felicidad y alegría por las calles. Esas son las soluciones que el Partido Popular plantea. Y me habla de la OCDE. Yo le voy a hablar del informe del Consejo de Europa y le voy a leer unos fragmentos muy pequeños. Sobre el estado de derechos humanos en España, elaborado por el Comisario de Derechos Humanos tras su reciente visita a Madrid y Sevilla, 9 de octubre del año 2013. Los recortes efectuados en presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias en España. La salud y los servicios sociales en España han sufrido importantes recortes desde 2012, que han tenido un efecto perjudicial sobre la disponibilidad, accesibilidad y calidad de estos servicios. Hasta el año 2012, España tenía un servicio universal de asistencia médica que dejó de serlo en septiembre de este año. Y no voy a seguir leyendo, me parece suficiente. Muy bien, pues pasamos a
a la votación de la moción, la verdad es que sería mucho mejor que todas estas cuestiones no tuviesen consecuencias, pero lo duro es las consecuencias que tienen para las personas, porque en el día de ayer también se votó definitivamente la ley de reforma de las pensiones y también se votó, con la mayoría también del Partido Popular, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que entre otras cosas va a suponer que aquello que dedicamos todos los ayuntamientos de España a ayudas de emergencia, que le estaba preguntando a la concejala de Bienestar Social, ¿cuántas de las ayudas de emergencia, qué porcentaje de las ayudas de emergencia que este ayuntamiento dispone tienen que ver precisamente con el pago de todas estas cuestiones? Porque eso es lo que le pasa de verdad a los ciudadanos y a las ciudadanas de España, de Asturias, y yo creo que sobre los que nosotros tenemos responsabilidad, que son los de Avilés. Y me decía Yolanda que no sé exactamente la cantidad, pero una cantidad muy importante, junto a una cantidad muy importante que tomamos en consideración ayer en el patronato de la Fundación San Martín, que es que este ayuntamiento dedica 2.100 euros al día, a ayudar a personas al pago de sus viviendas. Por lo cual yo creo que no puede haber un viernes, desde luego, más negro para el municipalismo que este viernes en el que estamos. Creo que también para las mujeres, porque creo que también el Consejo de Ministros está decidiendo la reforma de la ley del aborto. Y digo un poco lo que decía el portavoz del Partido Socialista. No solo es que no vea vítores en las plazas, es que en nuestra plaza lo que vemos son manifestaciones de personas en contra, precisamente, de todas estas políticas. Pasamos a la votación. Votos a favor de la moción de Izquierda Unida, las del PSOE, Izquierda Unida y Foro Asturias. Votos en contra, las del Partido Popular. Sale adelante la moción. Pasamos ahora a otra moción que tiene que ver sobre la situación de la empresa Ros Casares en Avilés. La propone también Izquierda Unida. ¿Hay alguna alteración sobre la cuestión? ¿Hay alguna alteración, Julio? Sí. Vale. ¿Hacéis una alteración del punto 2? ¿La haces tú directamente, Cueli? ¿O es una enmienda? Ah, es una enmienda. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Vale. De acuerdo, sí, sí, sí. Es que habíamos hablado en la Junta de Portavoces de modificar el punto 2. Adelante. De motivos que la Federación de Industria de Comisiones Obreras de la Delegación de Avilés, así como la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, solicita a los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Avilés una declaración favorable a la continuidad de los 33 puestos de trabajo que se podrían perder en las empresas del Grupo Ros Casares. En concreto, el nombre de las empresas son Ros Casares Centro del Acero y ES Avilés 177 Sociedad Limitada. Estas dos empresas se dedican a la transformación y distribución de productos de acero y actualmente emplean 33 trabajadores en sus instalaciones sitas en el polígono del Pepa. La empresa comunica a los representantes de los trabajadores un ERE de extinción a la totalidad de la plantilla, los 33 puestos de trabajo, con fecha 10 de 12 del 2013 y como calendario previsto de reuniones los días 17 y 23 del 12 del 2013, como última reunión prevista. Desde el sindicato entendemos que la decisión de la empresa es una deslocalización de su actividad, puesto que la producción de Avilés se va a trasladar con el objetivo de potenciar otros centros de trabajo que las empresas tienen a lo largo del territorio nacional, en concreto en Vitoria y en Toledo. Entendemos que la fábrica de Avilés es rentable por su situación estratégica para los intereses de la empresa, que puede perfectamente abarcar el mercado del norte de España, Portugal y Europa, y que por los síntomas de mejora que ya anuncian las distintas patronales del sector metal y en especial FEMetal. Asimismo, entendemos que las instalaciones de la empresa en Avilés son rentables, puesto que disponen de cartera de clientes y además la plantilla está perfectamente capacitada para asumir esa carga de trabajo. La actual plantilla ha demostrado sobradamente su validez profesional y también que está decidida a arrimar el hombro para sacar la empresa hacia adelante y garantizar su continuidad.
La empresa y, por lo tanto, los trabajadores han resultado afectados en los últimos tiempos por unas decisiones empresariales equivocadas que han influido muy negativamente al funcionamiento del día a día de las instalaciones, como por ejemplo el trasladar maquinaria útil a otros centros de trabajo o no garantizar la llegada de los suministros necesarios para mantener la actividad. Avilés no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo empresas radicadas en su comarca de esta forma, empresas viables y que generan puestos de trabajo directos e indirectos. Consideramos que sin garantizar la continuidad de la actividad industrial en nuestra comarca no hay futuro. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes propone al Pleno de Avilés la siguiente propuesta de acuerdo. 2 puntos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés rechaza la deslocalización y apoya la continuidad de la actividad de la empresa Ros Casares en Avilés por considerar su actividad viable y rentable. Y 2. El Pleno del Ayuntamiento de Avilés apoya las reivindicaciones de los trabajadores de la empresa Ros Casares y todas las posibles movilizaciones que convoque en defensa de sus puestos de trabajo y de la continuidad de la actividad de la delegación de la empresa en Avilés. ¿Hay alguna enmienda entonces? Sí. Partido Popular. Voy a proponer una enmienda. Estamos de acuerdo plenamente con el punto 1. Propongo una enmienda que se habló en portavoces, la incorporo yo por ser el primero en estar en el uso de la palabra, pero creo que el resto de portavoces de los partidos también están en esa línea. Y nos parece que apoyar las reivindicaciones de los trabajadores y todas las movilizaciones sin conocer en qué términos, que no nos parecía lo más prudente y razonable, y sustituimos el punto 2 por el Pleno del Ayuntamiento de Avilés trasladará el acuerdo anterior a los representantes de los trabajadores y a la dirección de la empresa Ros Casares. Nada más. Aceptamos, de acuerdo, con lo cual, te quiero decir, ¿ya habéis consumido la palabra o queréis explicar más? Suficiente. ¿Foro? ¿Asturias? Suficiente. Suficiente. Con lo cual, por unanimidad, entonces lo votamos con la modificación del punto 2, que en vez de ser este que aparecía en la moción, es el que ha dicho de palabra Constantino. Ok, aprobamos por unanimidad. Pasamos ahora, y así se lo trasladaremos, lógicamente. Pasamos ahora a una moción presentada por Foro Asturias, que tiene que ver con política de bienestar social. ¿La explica? Sí, Enriqueta. Acerca un poquitín el micro, quizás. Un poquitín. No mucho, porque retumban muchísimo también. Más los que no tienen esta almohadilla. A ver cómo se oye. Los que no tienen almohadilla hacen ¿Se un oye ruido bien terrible. o retumba? Sí. Vale. Sí. Bueno, los servicios sociales consisten en la prestación de una serie de servicios básicos y esenciales dirigidos a personas y a colectivos que necesitan un tipo de cuidado especial y atención singularizada. En el año 2012, los gastos inherentes a estas necesidades se distribuían, hasta el año 2012, los gastos inherentes a estas necesidades se distribuían entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, dada la importancia y la relevancia en la atención del servicio que acoge. Cuando el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy asume la responsabilidad del Gobierno de España después de las elecciones de noviembre de 2011, rompe este pacto tácito existente entre las administraciones implicadas y se desinteresa de sus compromisos total o parcialmente. Por ejemplo, en el caso de la teleasistencia se venían destinando 28 millones de euros anuales y esta partida sencillamente se suprimió. En las otras prestaciones sociales básicas pasó de destinarse 99 millones de euros a 32 millones en el presupuesto del ejercicio 2013. Asimismo, las prestaciones relacionadas con la dependencia han sufrido serios recortes, como los que figuran en la resolución del 13 de julio de 2012 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Como quiera que estos servicios son necesarios, ineludibles e imprescindibles para la ciudadanía, al objeto de garantizar el estado del bienestar, los ayuntamientos, fundamentalmente, y las comunidades autónomas
han hecho un esfuerzo adicional para intentar seguir manteniendo el mismo nivel de prestaciones que se proporcionaba antes de la supresión mencionada, para atender a aquellas personas que estaban en una situación extremadamente vulnerable. Los ayuntamientos asturianos ejecutan bien de forma directa o bien con empresas contratadas tanto la ayuda a domicilio como la teleasistencia, y el Principado colabora mediante un convenio entre la Consejería de Bienestar Social y cada una de las citadas entidades locales. En esencia, son los ayuntamientos con fondos propios del Principado de Asturias, la Consejería, a través de la figura del convenio, que les financian los servicios sociales básicos. El principal problema se plantea con aquellas personas que tienen reconocida algún tipo de dependencia, porque en este caso las prestaciones son competencia exclusiva del Principado de Asturias. La Consejería de Bienestar ha tratado de abordar el asunto con un convenio con los ayuntamientos bajo la fórmula de la encomienda, es decir, la comunidad autónoma asume la responsabilidad como propia, pero la encarga mediante encomienda la parte de gestión y tramitación a las entidades locales y, lógicamente, se compromete a que estos, a pesar de ejecutar la prestación, no tengan que desembolsar ni un céntimo de sus propios fondos. Sin embargo, tiene que poner a disposición de esta complicada tramitación sus escasos medios personales y materiales en aras de solventar esta problemática, en unos casos concretos bastante acuciante. El Principado de Asturias, en aplicación de la citada resolución del 13 de julio de 2012 publicada por el Gobierno de España, va a proceder a establecer tarifas de copago para los usuarios de ayuda a domicilio y que sean dependientes, que todo indica que la mayoría no va a haber un porcentaje muy alto de personas que no van a poder hacerse cargo de pagar las tarifas que se derivan de estas decisiones, ¿no? Por todo ello, Foro propone al Pleno de esta corporación la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, instar a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, al objeto de que aquellas personas dependientes que no puedan afrontar total o parcialmente las nuevas tarifas de copago y, como consecuencia de ello, puedan verse privados de esta prestación o la misma se limite, se les garantice la misma intensidad de dicho servicio, asumiendo la Consejería su financiación. Segundo, instar a la Consejería de Bienestar y Vivienda que este acuerdo incluya a aquellas personas que se incorporen a partir de este momento y que vayan a ser beneficiarios de la ayuda a domicilio y de la teleasistencia. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado de Asturias, al efecto de que, mediante la tramitación correspondiente, apoyen esta iniciativa. Muchas gracias. Muy bien. Empezamos el turno. Izquierda Unida, sí. A todos y a todas. Bueno, la verdad es que estuvimos valorando qué hacer ante esta moción porque sabemos que existe un problema con el tema de la ayuda a domicilio y lo sabemos porque mucha gente nos llega con cartas en las que se les anuncia el dinero que van a tener que pagar por el servicio a partir de ahora y en algunos casos incluso con los pagos que tienen que hacer con carácter retroactivo por los servicios que ya recibieron, ¿no? Entonces sabemos que existe un problema y evidentemente nunca nos planteamos votar en contra, pero sí dudábamos porque de la literalidad de la moción hay cosas que algunas no las compartimos y otras que no son exactas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, primamos el que existe un problema y que tiene que haber un debate y vamos a apoyarla porque consideramos que compartimos, yo creo que todos los grupos políticos, al margen de que luego pues, sea el sentido del voto, el espíritu que la guía, y es que nadie se quede sin la prestación de ayuda a domicilio si realmente la necesita, únicamente por no disponer de los recursos económicos que tiene que tener para afrontar el copago, bien porque no dispone de ellos o bien porque en estos momentos, con la situación que tenemos de crisis y de precariedad, pues a lo mejor hay que dedicarlos a mantener la familia y no se pueden dedicar a este tipo de necesidades también perentorias, ¿no? Compartimos que aquí hay una práctica que viene siendo habitual y es que el Gobierno del Partido Popular recorta en Madrid y genera un problema. Llámese teleasistencia, llámese dependencia, llámese ayuda a domicilio, llámese como se le llame, ¿no?
Y luego, realmente, pues una y otra vez lo que recurrimos es a que esos recortes que se producen en Madrid pues tengan que ser asumidos bien por el Gobierno asturiano o bien por el Ayuntamiento de Avilés. No nos parece justo, en ese sentido dudábamos con apoyar o no apoyar la moción porque parece que carga, sobre todo, no tanto en la exposición de motivos como en la propuesta de acuerdo, carga sobre el Gobierno asturiano, cuando el Gobierno asturiano en este caso pues es víctima de unos recortes que se producen en Madrid y de una legislación que se produce en Madrid. Pero bueno, en todo caso, ya digo, pensando en el espíritu pues, de la moción, vamos a apoyarla. Tenemos un problema, queramos o no queramos, y la realidad, yo creo que la concejala de Bienestar Social lo conocerá con más detalle, pero es que hay muchas personas que están renunciando a la ayuda a domicilio, no porque no la necesiten, sino porque no tienen económicamente posibilidades de abonar el copago. Y eso se nota muy específicamente en la desaparición de las listas de espera, que las listas de espera en la ayuda a domicilio era una tradición que estaba siempre ahí, igual que está en otras cosas como el salario social, pero que, claro, ahora mismo pues no hay, y no porque hayamos hecho una gestión especialmente brillante y dediquemos muchísimos recursos, sino porque la gente se está dando de baja porque, lógicamente, el listón económico está muy alto y los tiempos que corren pues son bastante malos. En cuanto a la regulación de las tarifas, aquí en la moción dice que en breves fechas se establecerán nuevas tarifas de copago. Ya se establecieron en el BOPA del 30 de octubre del 2013, porque de hecho aquí parece ser, nosotros nos estuvimos informando con nuestros compañeros a nivel de Asturias, parece ser que se cometió una metedura de pata a la hora de regular precisamente el copago, a la hora de regular las tarifas, que fue por un error y que ese error ya se corrigió, digo, el 30 de octubre para tratar de hacer unas tarifas más razonables y más apropiadas para la situación real de las familias, ¿no? También vamos a apoyar la moción, aunque sabemos que, por ejemplo, cuando plantea en el punto primero, foro, que se les garantice la misma intensidad de dicho servicio a las familias, también sabemos que entendemos el planteamiento, pero creemos que legalmente no es posible, porque en Madrid han regulado las horas de atención a las personas dependientes en función del grado de dependencia, con lo cual no está en nuestra mano ni en la mano del Gobierno asturiano cambiar eso. Es decir, que no es posible que se le garantice la misma intensidad del servicio, dado que la legislación ha cambiado y eso pues no depende, es competencia del Gobierno del Estado y solamente se podría cambiar allí. Pero bueno, digo que la intención, vuelvo a lo mismo, al espíritu de la ley más que a la literalidad, que es que tratar de la medida de nuestras posibilidades, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte del Gobierno asturiano, de evitar que haya gente que lo necesite y que por motivos exclusivamente económicos pues quede desamparada, ¿no? Entonces, lo dicho, vamos a apoyar la moción, ya digo, con esas salvedades de que, bueno, quizás esta dinámica de que desde el Principado o desde el Ayuntamiento tengamos que andar haciéndonos cargo de todo lo que recorta Madrid, pues al final nos lleva al colapso económico. Pero bueno, en todo caso, yo creo que hay que primar las personas que lo están pasando mal y en ese sentido nosotros, ya digo, vamos a apoyar la moción. ¿Partido Popular? Sí, Reyes. Bueno, buenos días a todos. Les voy a adelantar que nuestro voto, el voto del Partido Popular, va a ser favorable, puesto que los puntos de acuerdo de la moción tratan sobre peticiones a la Consejería de Bienestar Social para que no deje sin prestación a quienes no puedan pagar las tarifas resultantes del copago. En cuanto a la exposición de motivos, si la han analizado, saben bien que no se ajusta a la realidad. Por lo tanto, vamos a intentar poner un poquito las cosas en orden. Como saben, el plan concertado es un instrumento jurídico que data de principios de los años 80, concretamente en el año 88, creado por el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Acción Social, cuando el Estado de las Autonomías no estaba desarrollado y cuando las comunidades autónomas aún no habían asumido las competencias en materia de servicios sociales, de bienestar social. Su razón de ser fue la ayuda del Estado a los ayuntamientos para que estos prestaran ayudas sociales. En este momento, las competencias en materia de servicios sociales están perfectamente definidas, correspondiéndole a las comunidades autónomas la competencia exclusiva, y en concreto en el Principado de Asturias. Con el desarrollo del Estado de las Autonomías y la asunción de competencias exclusivas en materia de servicios sociales, las comunidades autónomas, y concretamente la del Principado de Asturias, según la Ley de Servicios Sociales de 2003, estas tienen que hacerse cargo de sufragar los servicios sociales.
El Estado solo tiene las competencias previstas en la Ley de Dependencia, que suponen la aportación de una parte de los recursos que realizan todos los años a las comunidades autónomas. Tradicionalmente, es cierto, existen muchas prestaciones que los ayuntamientos realizan por encargo de las comunidades autónomas a través de lo que llamamos encomienda de gestión anual, permaneciendo inalterable su competencia. Por lo tanto, justo es que todas aquellas competencias que prestan los ayuntamientos, por, si me permitís, encargo del Gobierno asturiano, las sufrague la Administración autonómica. Por eso nosotros vamos a votar esta moción a favor. Pero bueno, sí nos sorprende un poco de que Foro, que ha gobernado poquito, pero ha gobernado en el Principado, a estas alturas del partido no saben muy bien en qué lado se encuentra la portería. Entonces, bueno, vamos a ser un poco cuidadosos. No por un descuido vayamos a meter el gol en propia puerta. Nada más, muchas gracias. Enriqueta, sí. Foro, sí. ¿Me toca intervenir a mí ahora? Ah, vale, vale. No, vamos por orden. Nosotros Vale. intervenimos después. Vale. O sea, fundamentalmente aquí lo que queremos defender es que las personas que están en una situación más vulnerable puedan seguir puedan seguir usando el servicio a través de dependencia, tanto de ayuda a domicilio como de teleasistencia, que la dependencia es una competencia autonómica y que no se cargue más las tintas sobre los ayuntamientos, que nosotros creemos que ya tienen muy saturadas las obligaciones y el dinero que tienen que poner, ¿no? Respecto a los recortes, lo que no cabe duda es que el recorte en dependencia